Salón y bienvenidos a una cápsula más del grupo de los del Camino. Mi nombre es Pastor José Vargas de la congregación Yeshua Tamid. Mi pastora y doctora, la doctora y mentora pastora Nereida Romero. Soy estudiante del grupo de los del Camino de parte de nuestro maestro Moré, Rico Cortés. Esta semana vamos a seguir hablando sobre los mandamientos. Este año nos hemos dedicado en enfocarnos en el estudio de los mandamientos. Así que vamos a comenzar. Los traemos de acuerdo a la metodología de nuestro maestro y Moré Rico Cortés, la metodología hecha por él y también la escalera educativa. Y también hoy vamos a estar abundando un poco más también sobre la arqueología bíblica. Recuerde, cuando nosotros decimos somos Israel o somos parte del pueblo escogido por Hashem, estamos llamados a escuchar, a guardar, a hacer, a amar, a caminar y servir, obedeciendo la Torá, escuchando la Torá, guardando los mandamientos, poniendo por obra los juquí, los estatutos y también los mishpat, los justos juicios. Esta semana vamos a estar hablando dentro de la porción que corresponde, si lleva por nombre Yitro, que está en el Éxodo capítulo 18, los versos del 1 al capítulo 20, verso 23. Antes que nada, quiero sobreabundar en una palabra que es bien importante que la tengamos en cuenta al estudiar los mandamientos. Recuerde que caré, como he dicho en otras ocasiones, significa corte o exclusión. En la Torá se refiere a una sanción tanto espiritual en la que la persona está separada del pueblo de Israel y de Hashem, lo que puede implicar una muerte prematura, la falta de descendencia o la pérdida de conexión con la vida eterna. Éxodo capítulo 31, el verso 14 dice, guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. O sea, cualquiera que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en el trabajo, esa persona será cortada, caret, en medio de su pueblo. Y como siempre estamos usando el diccionario o el libro de Taljat Mibot, los 613 mandamientos. Esta porción en esta semana tiene 17 mandamientos, 3 performativos y 14 prohibitivos. Hoy me toca hablar sobre la Misbat número 31, mandamiento performativo que corresponde al número 13, que está en Éxodo capítulo 20, el verso 8, que dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Es una esencia. Se nos ordena proclamar la santidad y la grandeza del Shabbat a su llegada de Kiddush y a su conclusión, terminando con el Havdalah, que hacemos distinción de entre un día sagrado a un día común. Leyes. Shazal promulgó que esta misbah se realizará sobre una copa de vino, porque la naturaleza de un hombre se ve estimulada por ella, ya que sostiene y da alegría. Uno debe honrar el Shabbat vistiendo su mejor ropa y preparar delicias especiales para las 3 comidas del Shabbat. El día de Shabbat debe dedicarse a las actividades espirituales, la Torah y la tefilá, o la oración o la liturgia. Uno no debe ocupar sus pensamientos con asuntos mundanos en Shabbat. Perspectiva. Otras naciones consideran que los días de la semana no están relacionados entre sí. El judío, sin embargo, cuenta todos sus días de la semana en relación con el Shabbat, porque es el punto culminante de la semana judía. Por ejemplo, el domingo, hoy es el primer día de Shabbat, el lunes, hoy es el segundo día de Shabbat, etcétera. Y esto usted lo puede ver en este Sidur, que es el scroll completo, y está en la página 165, donde dice Cánticos del Día, donde continuamente a través de estos días de domingo aún a viernes, antes de la caída de Shabbat, se pronunciaba o se cantaban unos salmos.
Al hacerlo, ¿por qué hacerlo? Al hacerlo recordamos el Shabbat, los 6 días de la creación que Hashem descansó en el séptimo día y la grandeza de Hashem todos los días de la semana y todas las semanas del año. En aspecto espiritual del Shabbat tenemos una tradición que cada judío se le da un alma adicional durante la duración de todos y cada uno de los Shabbat. Y esto está en referencia a Shabbat 118, 119, Pesajín 110, Orar Jaín 242. El séptimo día no es el sexto ni el primero. No se puede sustituir por otros días. Hashem mandó que fuera el séptimo día y punto. El Eterno ha hecho camino recto, pero el hombre lo ha torcido, como está escrito en Proverbios capítulo 1, verso 8, que dice: torcido es el camino del pecador, mas el proceder del impío es recto. O sea, el séptimo día empieza a la caída del sol del viernes y termina a la caída del sol del Shabbat. Si la tradición no se habría qué día es Shabbat, la tradición judía muestra qué día es. Esto nos muestra que tenemos que regirnos por la tradición para poder cumplir las escrituras. Shabbat para Hashem tu Elohim. El Shabbat es para dedicarse al Eterno, no para otra cosa. No harás en él obra alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como obra es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. La primera vez que aparece es en Génesis capítulo 2, versos 2 al 3, donde habla de la obra de la creación. Melajá tiene que ver con trabajo creativo, productivo y todo lo que interviene en la creación. La obra de la construcción del tabernáculo es llamada melajá y de ahí se ha sacado 39 tipos de melajá que están prohibidos en el Shabbat, en Éxodo 31, 35, 21, los 39 tipos. Usted lo puede después buscar en el internet. La esposa no está mencionada en este pasaje. Ella está incluida en el padre de familia. Los dos son uno. La esposa tiene el papel de ser una ayuda idónea para que su marido pueda cumplir junto con ella con lo que el Eterno le ha mandado. Base bíblica del Shabbat en la creación, primer fundamento del Shabbat aparecen, como dije, en Bereshit capítulo 2, verso 1 y 3. También en los 10 mandamientos, el Shabbat es parte del decálogo en Shemot, Éxodo 28 al 11 y Devarim, Deuteronomio 5, 12, 15. Y hay una clave de diferencia en Éxodo 28, 28. Dice, Zahor et Yom HaShabbat, recuerde el día de Shabbat. Mientras que en Deuteronomio 5, 12 dice, Shamor et Yom HaShabbat, guarda el día de Shabbat. Los sabios lo que explican que ambos términos fueron pronunciados simultáneamente, mostrando la dualidad de recordar y guardar el Shabbat. Shabbat como señal eterna, el Shemot 3:21, 3 al 17. Hashem dice que el Shabbat es una señal eterna entre él e Israel. Ciertamente guardaréis mi Shabbatot porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Esto lo que convierte en un pacto eterno. También, como dije, vamos a estar tocando sobre la arqueología. Evidencia arqueológica de Shabbat, inscripciones y hallazgos. Varios hallazgos confirman la práctica de Shabbat en la antigüedad. El calendario Geser muestra un sistema agrícola basado en ciclos semanales, lo que sugiere una relación con el Shabbat. Y aquí tenemos una piedra de el calendario. Papiros de Elefantina, siglo V, antes de la era común, documentos de una comunidad judía en Egipto, menciona la observancia de Shabbat. Y aquí está una foto para que ustedes vean que la arqueología va de la mano con la Torá o la Biblia. Rollos del Mar Muerto, siglo II, antes de la era contienen reglas sobre Shabbat, mostrando cómo se observaba en el segundo templo. Inscripciones en sinagogas, varias sinagogas antiguas, inscripciones mencionadas de Shabbat, como la de Magdala y Ganla en Israel. Y aunque no aparece aquí las inscripciones, pero esto es una congregación o una sinagoga de uno de 2 milenios de antigüedad que fue descubierta durante más excavaciones realizadas en la antigua ciudad de Magdala, en Galilea, en el norte de Israel. Asimismo, se han descubierto un barco de piedra y un estante del mismo material donde probablemente se guardaban pergaminos. También en la sinagoga de Dura Eurupo, siglo III antes de la era, se encontraron referencias al Shabbat en murales. La sinagoga de Dura Eurupo estaba ubicada en la localidad de Dura
Europos en una antigua ciudad al oriente de Siria que perteneció en el siglo III al Imperio Romano. Aplicación del Shabbat en la antigüedad y hoy en el templo y la vida judía antigua en el Mishkan y en el Beit Hamikdash se ofrecían sacrificios especiales. Números 28, versos 9 al 10. La menorá se mantendrá encendida. Los Kohanim trabajaban en el servicio del templo, pero el pueblo descansaba. En la vida diaria no se realizarán trabajos agrícolas ni comerciales. La comunidad se reunía para la lectura de la Torá. La preparación de alimentos se hacía antes de el Shabbat, y de esto estuvimos hablando la semana pasada, y aquí está en Éxodo 16, verso 23, donde dice, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Hashem, lo que tengáis que cocer, cocerlo hoy, y lo que tengáis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana, o sea, para el Shabbat. En la actualidad, hoy en día, el Shabbat sigue siendo el central en la vida judía. Las costumbres incluyen encender velas, Kiddush y Seudut, bendiciones y comidas festivas, descanso y estudio. Se evita el trabajo, se dedica tiempo a la Torá, oraciones comunitarias en las sinagogas que incluyen Saharish, Minha. Es bien importante y durante toda la semana. En el mundo moderno, con ritmo acelerado, el Shabbat se convierte en un refugio espiritual y conexión con Hashem. Perspectiva en el Brit Hadashat, las enseñanzas y acciones de Yeshua con respecto al Shabbat iluminan aún más su significado. Yeshua declara, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del Shabbat. Y aquí Yeshua enfatiza el propósito del Shabbat como un regalo a la humanidad destinado al descanso y la restauración al tiempo que afirma su autoridad sobre él. Un santuario en el tiempo. La Biblia dice que el templo es la morada terrenal del Eterno, un reflejo de su morada celestial. El Shabbat funciona de la misma manera, pero como una morada en el tiempo, así como hay lugares sagrados en el mundo que podríamos considerar como santuario en el espacio. El Shabbat es un día santo y crea santuario en el tiempo. Conexión con el templo. Los rituales del Shabbat aluden a las ceremonias del templo. La iluminación de las velas del Shabbat se puede comparar con el encendido de la menorá. La doble porción de pan fresco del Shabbat se puede comparar con el pan de la presencia que el sacerdocio comía en el Shabbat. Los dobles porción también alude a las ofrendas quemadas continuas que se duplicaban en el día de reposo. Ponemos sal en el pan del Shabbat de acuerdo con el mandamiento de salar las ofrendas en el templo antes de ofrecerlas en el altar. La mesa del Shabbat se compara con el altar dentro del santuario. La copa de vino para niños es como la copa de libaciones que el sacerdocio derramaba sobre el altar en el templo. El Shabbat funciona de la misma manera que el templo solía operar. Sin embargo, a diferencia del templo que existía en el reino físico, el Shabbat existe a tiempo y no puede ser destruido. La Biblia dice que el templo es la morada terrenal del Eterno, un reflejo de su morada celestial. El Shabbat funciona de la misma manera, como un día dedicado a las cosas de Hashem, se convierte en un día lleno de presencia, moradora de Hashem. Desechar el templo es desechar el Shabbat, pues ambos están conectados con la dimensión fuera del tiempo y espacio. El Shabbat funciona como un templo y templo funciona como un Shabbat. En conclusión, el Shabbat es una misbah con fundamento sólido en la Torá y confirmada por hallazgos arqueológicos. Su observancia ha sido continua desde la antigüedad hasta hoy, mostrando su importancia como un pacto eterno entre Hashem e Israel. Y algo que quiero resaltar en esto del el Tayam Mikvot, ropas vistiendo mejor ropa. En el antiguo Medio Oriente, presentarse ante un rey era un acto altamente ritualizado. Las etiquetas reales exigían vestimentas apropiadas, postura de sumisión, como inclinarse o postrarse, y un lenguaje reverente, impidiendo el contacto visual directo. Expresiones como «Viva el rey para siempre» eran comunes. Esta práctica reflejaba la creencia de que el monarca era elegido por los dioses o incluso su
representante en la tierra, por lo que cualquier muestra de deshonra podía tener consecuencias severas. Estas normas se observan en imperios como Babilonia, Asiria y Persia, e incluso en la corte de Israel como reyes como Salomón. Conectando con Shabbat, el protocolo ante un rey en el antiguo Medio Oriente refleja la forma en que Israel debía de acercarse a Hashem, especialmente en el Shabbat, así como un súbdito se preparaba con vestimentas adecuadas, humildad y reverencia. El pueblo de Israel se prepara para recibir el Shabbat como un día real. La tradición rabínica lo compara como recibir a una reina, Shabbat Hamalká, lo que implica un ambiente de honor, pureza y gratitud. Durante la tefilá o la oración de Kabbalah o la recitación de salmos en Shabbat, se recitan salmos que exaltan la majestad de Hashem, similar a las proclamaciones de respeto a un rey. Encender la vela, usar ropas especiales, santificar el día como el Kiddush, son expresiones de esa reverencia. Así el Shabbat es un recordatorio de la creación entre el Creador y su pueblo, un tiempo en el que nos presentamos ante Él con honra como súbdito ante su soberano. Así que familia, ahora podemos ver cómo la arqueología trae evidencia de cómo se hacía el Shabbat en la antigüedad, cómo era practicado. Ahora también nosotros en este tiempo podemos hacer el Shabbat. Y recuerde, como siempre digo, si somos pueblo, estamos llamados a guardar y a hacer, a obedecer y a practicar el Shabbat. Y cuando el templo, el Beit HaMikdash, que esté construido y que espero que sea en nuestros días, también tenemos que saber cómo presentarnos delante de nuestro rey, cómo vestirnos y cómo presentarnos delante de nuestro rey que va a estar allí en su casa. Espero que este cápsula sea de gran bendición. Recuerde suscribirse a Tesoros del Templo y a teshuva.tv. Recuerde, estén pendientes también. Otros maestros del grupo de los del camino estarán trayendo más enseñanzas sobre los diferentes mandamientos que se están tocando en esta semana. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Shalom, será hasta la próxima.